Escúchame. Cierra tus ojos pronto. Alguien está en la ventana o llamando a la puerta. O quizás no. Se oyen ruidos en casa. ¿Escuchaste? ¿Hay alguien a tu lado? La silenciosa noche todo lo esconde. Él está cerca. Y me pregunto, ¿qué se rompe en el alma de un hombre para llegar a matar? ¿Qué ha ocurrido en su corazón para cruzar los límites del tabú ancestral? ¿Qué lo ha conducido al día de autos? Les habla Francisco José Fernández Cruz Sequera y les doy la bienvenida a este programa en el que recorremos la naturaleza del crimen y del criminal. Comenzamos. Buenas noches. Habitualmente los crímenes tienen lugar en el ámbito privado. Aunque tengan repercusión pública y sean de interés, no siempre tienen una raíz o una trascendencia en toda la sociedad. El crimen que nos trae hoy aquí es un crimen que tuvo lugar en un momento muy complicado de la vida española, que se produjo en un momento en el que el terrorismo tenía una fuerza muy importante, que incidía en la vida habitual y cotidiana de las personas, y que llegó a obsesionar a muchos de los funcionarios y de las personas que se encontraron como potenciales objetivos del mismo. Quizás por ello sea de interés recordar qué pasó hace tantos años ya, en mayo de 1981, en Almería. Escuchemos la narración. Cuando tienes un problema o necesitas asistencia jurídica, no buscas soluciones estereotipadas. En Sequera Abogados privilegiamos la atención personal e inmediata. Derechopenal.es. Llámenos al 91 770 86 33 o venga a vernos a la calle Orense 27, escalera A, quinto izquierda, junto al Paseo de la Castellana. Sequera Abogados, ética profesional y experiencia a tu servicio. ...1980... fue el año con mayor número de víctimas de ETA, que llegó a asesinar a 92 personas, una media de 7 muertos al mes. Y 1981 no empezó mejor. Don José González de Tosa Conde. Centristas los tres. Don Carlos Navarrete Merino. No. Don Manuel Núñez Encabo. Sí. Algo. En estos momentos hay un disparo. Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque se ve la policía, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola y vemos cómo, cuidado, la policía. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralla. Cuidado, no intentes tocar la cámara que te mato, Te enchufa eso. El jueves 7 de mayo, en la calle Conde Peñalver de Madrid, dos miembros de la banda terrorista que circulaban en una moto fijan una bomba al techo del vehículo oficial del jefe del Cuarto Militar del Rey, general Joaquín Valenzuela.
¿Sabes si se sabe algo? ¿Esa es una bomba? Ya se no sabe nada. Sí, pero ¿dónde ha sido? La explosión causó heridas graves al general y el resto de los ocupantes del coche fallecieron. Su ayudante, el teniente coronel Guillermo Tebar Seco, el suboficial de escolta Antonio Nogueira García y el cabo conductor Rodríguez Taboada. Además, hubo una veintena de heridos entre los transeúntes. El viernes 8 de mayo, hubo una manifestación en toda España contra el terrorismo en la que se guardaron 2 minutos de silencio. El domingo 10 de mayo, aparecieron en un barranco de Gergal, Almería, 3 cuerpos abrasados dentro de un vehículo Ford Fiesta. La Guardia Civil comunicó oficialmente que los 3 hombres muertos eran los autores del atentado contra el general Valenzuela, que habían resultado muertos en un tiroteo al intentar huir de las fuerzas que trataban de detenerlos. Según este comunicado, los apellidos de los terroristas muertos eran Mazusta, Beiciartúa y Goyenechea Fradúa. El martes 12 de mayo, 3 familias, una de Santander, otra de Salamanca y la tercera de la localidad almeriense de Pechina, eran requeridas para que se personaran a la ciudad de Almería. ¿Qué había pasado en realidad? ¿Qué relación tenían estas familias con los presuntos terroristas que habían aparecido muertos en Almería? 5 días antes, el 7 de mayo de 1981, los jóvenes Juan Mañas Morales, de 24 años, natural de Pechina, Almería, trabajador de FEBE; Luis Montero García, de 33 años, nacido en Puentes de San Esteban, Salamanca, con residencia en Herrera de Camargo, Santander, trabajador de Fiesa y miembro del Partido Comunista de España; y Luis Manuel Cobo Mier, de 29 años, natural y vecino de Santander, trabajador de Aceriasa, todos ellos residentes en Santander y amigos que compartían el tiempo libre, habían decidido que, al salir de sus respectivos trabajos, emprenderían viaje hacia la localidad de Pechina en un SEAT 127, matrícula de Santander, con la intención de asistir a la comunión del hermano menor de Juan Mañas, Francisco Javier, que se iba a celebrar en su localidad natal el domingo 10 de mayo, deteniéndose en el camino a hacer noche en Madrid, en un piso que le había prestado un amigo a Luis Cobo. Esa misma mañana del 7 de mayo, se produjo en Madrid el atentado de ETA contra el general Joaquín de Valenzuela, jefe del Cuarto Militar del Rey, pero no dejaba de ser ya un nuevo crimen de la banda terrorista, igual a cualquiera de los otros de los que se producían cada 2 días por aquel entonces. No obstante, era conocido que el dispositivo de búsqueda de los terroristas organizado por las fuerzas de seguridad tras cada atentado colapsaba las carreteras. El Mando Único Antiterrorista sospechaba que los autores eran José María Beiciartúa y José León Mazusta, apoyados por un tercer integrante del comando al que se conocía por Goyenechea Fradúa. En la prensa aparecieron publicadas las fotografías de los 2 primeros, junto con la de José Andrés Izaguirre Gogorza, Gogor, del que se sospechaba que estaba al frente del comando. De Goyenechea Fradúa, al parecer, no existían fotografías. Iniciado el viaje, los amigos no eran conocedores de lo sucedido en Madrid. Arribaron a la capital sin incidentes reseñables y allí pernoctaron conforme a lo planeado. En el trayecto desde Santander, el coche les había dado algunos problemas, por lo que, a la mañana siguiente, antes de continuar su viaje hacia Almería, se detuvieron en un taller cercano para revisar el vehículo, y efectuado esto, reanudaron el viaje hasta que, en una localidad manchega de nombre El Provencio, la avería les forzó a detenerse definitivamente y a dejar el vehículo en el primer taller que encontraron. El mecánico les hizo el favor de acercarlos en su coche a la estación de ferrocarril de Villarrobledo, desde donde viajaron a Alcázar de San Juan para intentar un enlace con el tren de Andalucía. Cuando llegaron a la estación de esta localidad, escenario de crímenes antiguos y famosos como el asalto al Expreso de Andalucía medio siglo atrás, pudieron comprobar que el siguiente tren no partía hasta las 4 de la madrugada, así que decidieron alquilar otro coche, para lo que preguntaron a unos taxistas en la parada de taxis de la estación que dónde podrían alquilar un vehículo, indicándoles estos que solo podían hacerlo en Manzanares. Así, tomaron el tren que les conducía a esta localidad, y ya en la misma, Luis Cobo alquiló a su nombre un Ford Fiesta verde con matrícula de Ciudad Real, con el que finalmente lograron rendir viaje en Pechina ya caída la noche. Luis Montero, Luis Cobo y Juan Mañas durmieron esa misma noche en la casa de los padres de este último. Los 3 jóvenes se levantaron pasadas las 11 de la mañana y tras desayunar se dirigieron hacia la capital almeriense, que se encuentra situada a pocos kilómetros, con el objetivo de dar una vuelta y tomar algunas cervezas.
A las pocas horas, volvieron nuevamente a casa de los padres, en donde almorzaron, para dirigirse después hasta una panadería con el fin de recoger unos bocadillos, iniciando así la preparación de la fiesta que tendría lugar al día siguiente, domingo, con motivo de la celebración de la primera comunión de Francisco Javier Mañas, de 8 años y hermano de Juan. En la tarde del sábado, hacia las 7, los tres jóvenes se dirigieron hasta la localidad almeriense de Roquetas de Mar, con el fin de visitar a un hermano que trabajaba en la empresa de transportes Marín Amat de esta localidad. Pero el accidentado viaje de los jóvenes por tierras manchegas había excitado la imaginación de algunas de las personas con las que habían hablado, y una de ellas, tras observar en el periódico las fotografías de los terroristas etarras buscados por el atentado contra el general Valenzuela, reconoció a los jóvenes que habían alquilado el vehículo en Manzanares como tales terroristas, sin ningún género de dudas, tal y como se viene repitiendo sistemáticamente hasta la actualidad en todas las actas judiciales y policiales sin ninguna fiabilidad. Por lo que, tras corroborar entre los conocidos su identificación y ver nuevamente las fotos en televisión de los terroristas de ETA, Mazusta, Beeciartúa y Goyenechea Fradúa, se decidió a renunciar los hechos a la Guardia Civil al día siguiente, 8 de mayo. La denuncia de que los terroristas habían sido vistos en Ciudad Real activó inmediatamente la búsqueda, localización y captura de los mismos, situándose al frente del operativo el teniente coronel jefe de la Comandancia de Almería, Carlos Castillo Quero. Inmediatamente después de la denuncia, la familia de Luis Cobo comenzó a recibir llamadas y visitas de agentes de la Comandancia de Santander preguntando por las señas personales y la documentación con que éste contaba, dado que era Luis Cobo Mier quien había alquilado el Ford Fiesta Verde. La familia informó a los agentes que Luis no tenía el documento nacional de identidad porque lo había perdido, pero que viajaba con el carné de conducir y con el pasaporte. Aportaron todo tipo de datos, características físicas, situación laboral, la ropa que llevaba, todo. Así, la Comandancia de la Guardia Civil de Santander recabó todos los datos necesarios sobre su identidad y, por lo tanto, verificó que su pertenencia a ETA estaba descartada. Sin embargo, en Almería se montó un gran dispositivo por parte de la Guardia Civil de esta comandancia para su localización, advirtiéndose a los participantes en el operativo de la extrema peligrosidad de los miembros de ETA a los que se iba a detener. El vehículo Ford Fiesta Verde, alquilado por los tres amigos, fue localizado estacionado en el paseo marítimo de Roquetas de Mar, ante una tienda de recuerdos del lugar típica de la costa. La tarde del sábado 9 de mayo de 1981, a las 9:05 de la noche, Mañas, Montero y Cobo fueron detenidos sin oponer resistencia en el interior de la tienda mientras hacían unas compras. El dispositivo que había practicado la detención estaba formado por el teniente coronel Castillo Quero y 11 guardias civiles que formaban un grupo de su entera confianza. El domingo 10 de mayo, la Guardia Civil hacía público un comunicado oficial anunciando la muerte de los tres terroristas en un tiroteo con fuerzas del cuerpo. Según este comunicado, los detenidos eran activistas de ETA y se había ordenado su traslado a Madrid en una caravana compuesta de 4 vehículos que incluía el propio Ford Fiesta alquilado por los detenidos, conducido por un guardia civil, al cual acompañaba otro como copiloto, mientras que los detenidos iban esposados en el asiento de atrás. En total, 11 guardias civiles vestidos de paisano y los 3 detenidos como presuntos terroristas que, al momento de su detención, estaban armados e indocumentados. Cerca de la localidad de Gergal, desde los coches que viajan detrás, observaron cómo el Ford Fiesta realizaba un giro extraño y cómo el conductor salía despedido por la puerta lateral y, a continuación, el otro guardia civil por la puerta contraria. Todo esto se entiende como un intento de agresión y fuga por parte de los detenidos y el teniente coronel al mando de la operación ordena disparar a ruedas con el objeto de detener el vehículo. Sin embargo, este, lejos de pararse, cayó por un pequeño barranco en el kilómetro 8400 de la carretera de Gergal y se incendió, siendo imposible el rescate de los detenidos por la magnitud de las llamas y el riesgo de explosión. Los cuerpos de los jóvenes fueron encontrados quemados en el interior del coche. El martes 12 de mayo de 1981, la prensa se hace eco de los hechos. El periódico El País, tímidamente, reproduce la versión oficial. Otros diarios detallan que los cadáveres, atrozmente calcinados, aparecen sin piernas y sin brazos, y tienen visibles orificios de bala en distintos puntos del tronco y del rostro. Pero ya el diario Montañés de Santander abre las sospechas indicando que la nota de la Guardia Civil que relata los hechos no parece muy clara y por eso la propia Dirección General ha abierto una investigación.
En la comparecencia que posteriormente realizó el ministro del Interior de UCD, Juan José Rosón, manifestó ante el Congreso de los Diputados que tras la detención y según informes de la Guardia Civil, los detenidos entraron en contradicción en algunas de sus declaraciones y que en ningún momento Juan Mañas se había identificado como natural de Almería y, contradiciendo a los familiares de este, que manifiestan que salió de casa con su DNI y su carné de FEBE, dijo que no llevaba ninguna identificación, al contrario que Cobo o Montero. También informó de que en el registro del automóvil en el que viajaban los detenidos se habían encontrado 2 pistolas marca Astra. También dijo que la identificación de los fallecidos no fue posible hasta horas más tarde, al enterarse del suceso los familiares de los muertos por la prensa, y concluyó asegurando que todo había sido un trágico error. Los diputados de la oposición socialista presentes en la comparecencia, indignados, no dudaron en calificar la exposición de pantomima y de encubrimiento por parte del gobierno de un crimen perpetrado por miembros de la Guardia Civil, aunque una vez en el gobierno el año siguiente echaron tierra sobre el caso. Lo cierto es que en el lugar de los hechos no se encontró ningún impacto de bala en las ruedas del Ford Fiesta, pero sí alrededor del depósito de gasolina y en los cuerpos y cabezas de los fallecidos. Algunos de los impactos habían sido realizados de arriba abajo, contradiciendo la versión de los guardias civiles de que los disparos se hicieron antes de que el coche cayera al fondo del barranco y se incendiara. Y lo que sí se encontró fue una lata de gasolina. Las pistolas marca Astra, que presuntamente se habían descubierto horas después de la detención en el coche de los detenidos, estaban llenas de herrumbre y datadas en 1921. Y por si fuera poco, 5 pescadores que pasaban por la carretera de Gergal cuando el coche estaba incendiándose con los 3 jóvenes dentro, declararon ante el juez de instrucción que se pararon para ofrecer su ayuda y un extintor que portaban en su automóvil, y que un guardia civil les dijo que no era necesario, ya que los heridos habían sido evacuados. Estos hechos dieron lugar a la incoación de diligencias previas contra los guardias civiles que habían intervenido a fin de aclarar lo ocurrido. La instrucción concluyó sentando en el banquillo a 3 de los 12 guardias civiles, el teniente coronel Castillo Quero, que en el momento de los hechos estaba al frente de la comandancia de Almería y era el mando de la operación, el teniente Gómez Torres y el guardia Fernández Llamas. La familia de Mañas Morales, 3 años después del asesinato de los 3 jóvenes, recibió una carta de un guardia civil no identificado que decía: «Mi querida familia, ante el respeto que merecen me dirijo a ustedes para contarles el hecho siguiente respecto a las extrañas circunstancias de la desgracia de vuestro hijo y compañeros que fallecieron en manos de los asesinos de la comandancia de esta localidad». Seguidamente daba cuenta de las torturas y la forma en la que asesinaron a los jóvenes. El juicio se celebró ante la Audiencia Provincial de Almería, dando comienzo sus sesiones el 14 de junio de 1982, 13 meses después de los hechos, y finalizando el 27 de julio. Durante el juicio, el abogado de la acusación particular, Darío Fernández, recibió continuas amenazas de muerte, teniendo que esconderse y llegando a vivir oculto en una cueva. Le pusieron una bomba en su coche, no perdiendo la vida en este atentado, gracias a un anónimo en el que se decía que habían visto a alguien manipulando el coche, y que tuviese cuidado. Para comprobarlo tiró una piedra y el coche estalló. No se sabe quién fue el responsable, y muchos otros testigos también recibieron presiones y amenazas. En el juicio, a instancias de este abogado de la acusación, se demostró con las declaraciones de los propios guardias civiles que las armas de desecho encontradas perfectamente podían ser armas confiscadas y depositadas en las intervenciones de armas de los cuarteles. También intentó que los acusados fueran condenados por asesinato, en contra de la opinión del fiscal, que calificaba los hechos de homicidio. Le fue denegada una prueba fundamental en cualquier proceso judicial sin ninguna razón de peso, como es la reconstrucción de los hechos, y siempre denunció la falta de garantías técnicas y científicas de las autopsias realizadas por los forenses. Los abogados de la defensa calificaron en todo momento de terroristas a los fallecidos, incluso con posterioridad a la correcta identificación de los mismos, y continuaron poniendo en duda su identidad, buen nombre y conducta, pasando a las víctimas sucesivamente de ser terroristas a delincuentes comunes, y por último a homosexuales. Además, se dibujó un paisaje de Almería propio de un escenario de insurrección general, con múltiples organizaciones y comandos terroristas y complejas infraestructuras de pisos francos a su disposición. En las conclusiones finales, los abogados defensores reconocieron por fin que había existido un delito de homicidio, cuando previamente afirmaban que no había existido delito, pero alegaron,
cumplimiento del deber de los 3 enjuiciados y obediencia debida en los casos del teniente y del guardia. El fiscal, sospechosa y desvergonzadamente, como es tan común en este oficio, se coordinó con los defensores, no cambió sus alegaciones y siguió manteniendo en todo momento que se trataba de un homicidio. Se dictó sentencia el 28 de julio de 1981 y en su declaración de hechos probados consideró que los condenados torturaron a los 3 inocentes durante toda la noche del 9 al 10 de mayo en un antiguo cuartel abandonado de la Guardia Civil situado en la localidad de Casafuerte, y que, tras percatarse de su error, dieron muerte a los jóvenes, los descuartizaron para meterlos dentro del coche. Disparó el teniente coronel Castillo Quero sobre los cuerpos para simular que habían muerto en un supuesto tiroteo, y tras trasladar los cadáveres al lugar en donde fueron encontrados, despeñaron el vehículo y le prendieron fuego con los cuerpos dentro, para lo que compraron gasolina con el dinero que llevaban los jóvenes en los bolsillos. No se admitieron ni premeditación, ni alevosía, ni falseamiento de la escena del crimen. Por lo dicho, se condenaba a los 3 agentes por tortura y homicidio, por ser criminalmente responsables de 3 delitos de homicidio, y se fijó el pago de una indemnización de 3 millones de pesetas a las familias de las 3 víctimas. En 1984, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia de 24 años de cárcel para el teniente coronel Castillo Quero, 15 para el teniente Gómez Torres y 12 para el guardia Fernández Llamas. Todas las penas citadas implicaban además la baja en el cuerpo de la Guardia Civil. Ningún otro guardia civil fue juzgado por la Audiencia Provincial de Almería como autor material de los asesinatos y las torturas. Con posterioridad a la sentencia, tal como publicó el diario El País en su edición del día 15 de octubre de 1985, la esposa del exteniente coronel Castillo Quero solicitó para su marido un indulto por sus largos servicios a la patria. El cumplimiento de la condena estuvo salpicado de irregularidades. Los condenados fueron expulsados de la Guardia Civil, cumplieron parte de sus condenas en centros militares en lugar de en cárceles ordinarias y cobraron sus sueldos de los fondos reservados del Ministerio del Interior. Los penados salieron de la cárcel rápidamente por buen comportamiento. Castillo Quero ingresó en la cárcel de Guadalajara en octubre de 1985, procedente del presidio militar del Castillo de Santa Catalina en Cádiz, y 3 años después accedió al tercer grado penitenciario, y en octubre de 1992, tras cumplir las 3/4 partes de su condena, salió de la prisión de Córdoba en libertad condicional. Falleció de muerte natural el 3 de abril de 1994 en su casa de Córdoba. Años después, el teniente coronel Victoriano Guillén explicó ante las cámaras del programa de televisión Crónica de una generación lo siguiente. La Dirección General de la Guardia Civil mandó un radio, nombre que se da en la Guardia Civil a los fax o telefax, diciendo que eran etarras y que había un atentado contra el general Valenzuela. Castillo Quero, que era un enfermo mental, un imbécil poseído y que, además, presumía de su amistad con el rey, vio allí la ocasión de hacer un servicio y hacer méritos, colgarse medallas. Después del juicio, el abogado de la acusación particular, Darío Fernández, se retiró de su oficio. En 1992, fue condenado a 26 años de cárcel por el atentado contra el general Valenzuela, el entarra Henri Pagó, y un año más tarde, Juan Lorenzo Lasa Michelena, alias Chiquiardi, como cerebro del atentado, e Isidro Garalde Bedialauneta como cooperador necesario. Nuestra santa y pacífica transición dejó un reguero de 591 muertos perdidos en el olvido. Corría el 10 de mayo por tierra
Con la mejor asistencia jurídica es una garantía para tener una vida más tranquila y segura. Si su pareja se rompe, necesita velar por sus derechos y su patrimonio y el de sus seres queridos. Desde Sequera Abogados ponemos a su disposición un despacho jurídico con verdaderos especialistas en el derecho de familia. Profesionales altamente cualificados en divorcios que prestan un completo servicio de asesoramiento y defensa legal. Sequera Abogados, llámenos al 91 770 86 33 o venga a vernos a la calle Orense 27, escalera A, quinto izquierda. Pues de vuelta de la publicidad ya estamos con todos ustedes nuevamente. Nos acompaña casi la totalidad de nuestro equipo habitual. En este caso tengo justo enfrente de mí a Elizabeth Pérez, Liz Pérez, especialista técnico en anatomía patológica y sobre todo especialista en botiquines y tiritas, que esta noche reúne en su persona la nueva cualidad de ser propietaria de un tercer perro. Buenas noches. Buenas noches, Francisco. ¿Cómo se llama el perro? Hades. Hades. Sí. Que es de raza, adoptado de parque. Sí. Abandonado por unos miserables. Abandonado por unos miserables, efectivamente. Bueno, pues es un perro afortunado, no solo por haber sido adoptado, sino porque lo hayas adoptado tú. Gracias. Nosotros estamos intentando que nos adoptes, pero no hay manera. También nos acompaña otra de nuestras compañeras favoritas, una de las dos favoritas que tenemos, nada más que tenemos dos, y me abstendré de seguir haciendo comentarios que puedan dar lugar a equívocos y conflictos. Se llama Aída y sus apellidos son intercambiables y dependiendo del día los digo de una manera o de otra, con lo cual sé que es Aída Jiménez Navas o Aída Navas Jiménez, pero nos lo va a aclarar ella una semana más y es psicólogo clínico. Buenas noches, Francisco. Navas Jiménez. Aída Navas Jiménez, psicólogo clínico. Como en la mitad estamos fatal de lo nuestro, yo les recomiendo que no duden en buscar en internet el gabinete de Aída y pidan hora. Si no tienen un problema se lo inventan porque pasarán un buen rato con ella seguro. Y también tengo a mi compañero, amigo y a pesar de ser abogado, que es lo difícil, ser amigos siendo abogados, que es don Jorge García Vergara, abogado. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Francisco. No es como lo de amistad y dinero, aceite y agua que decían en El Padrino. Pero vamos, abogado y amigo es complicado. Sí, bueno, que un abogado tenga amigos es complicado. Que además sea amigo de otro abogado es que eso es casi imposible, ¿no? Porque amigos es distinto de compañeros. Compañeros sí, porque somos compañeros. Ya lo de la amistad ya es un poco más... Es más difícil. Y nos falta nuestro cojo favorito particular, don Marcos López Herrador, que afectado de una acusadísima dolencia en sus rodillas no nos puede acompañar esta noche lamentablemente y al que desde aquí deseamos que se recupere con toda la prontitud por la cuenta que le trae a él y por la que nos trae a nosotros, que le echamos de menos y que necesitamos de sus sabios consejos y de su siempre acertada intervención y atinada, con la excepción de las fabulaciones que nos ha hecho en el caso de las 3 copas que seguiremos discrepando. Marcos, no te preocupes, pero desde aquí te quiero enviar un saludo. Esta noche nos encontramos con una historia realmente agresiva, pero que probablemente las personas que no han tenido edad suficiente para conocer aquella época, les resulte muy difícil hacerse una idea de qué se estaba viviendo en aquel momento. El año 1981 fue un año especialmente complicado porque en aquel momento morían... Cada 2 días y medio moría una persona de uniforme, fuera Guardia Civil, Policía Nacional o militar. Por lo tanto, la psicología del momento de toda la sociedad era muy complicada. La violencia en contra del mito de la Santa Transición que nos han vendido como un hecho pacífico en el que el pueblo español se dotó a sí mismo y no la Fundación Rockefeller y Henry Kissinger de un régimen que adorábamos. Pues en realidad es que de la transición dejó 800 muertos por el suelo y fue un régimen que nos vino impuesto desde fuera, por supuesto rodeado de toda la propaganda necesaria para hacerlo establecer. Pero, Liz, estas personas que fueron asesinadas tan brutalmente por la Guardia Civil, por la Guardia Civil no, por algunos guardias civiles en Almería, ¿qué sufrieron? ¿Qué les pasó? Vale, pues vamos a empezar por la tortura que sufrieron. En caso de que después de la tortura se hubiese producido la muerte, es muy probable que se produjera un shock hipovolémico, que lo que es un shock hipovolémico es una pérdida de líquido. En la mayoría del cuerpo también tiene, aparte de
de sangre tiene agua, pero lo que produce el shock es la pérdida de sangre, que al llegar a una cantidad mínima se produce una pérdida de conocimiento y después se produce la muerte. Después de esto nos encontramos que fueron descuartizados también. Y hay ahí un intervalo. Perdóname, Liz, ¿hay alguna manera de saber si el descuartizamiento o la mutilación es antemortem o postmortem? Por las lesiones que haya en la periferia de las heridas. Alrededor de las heridas del corte cuando se desmiembra o se descuartiza, ahí se ve si la lesión es peri o postmortem, por el tipo de lesión que hay, ya que cuando es postmortem no se produce ningún tipo de lesión, pero si es perimortem se produce equimosis, hay infiltrado de sangre subcutáneo. Acláranos qué son las equimosis. Es un infiltrado de sangre subcutáneo y es como un punteado de sangre, ¿vale? También se pueden producir hematomas y eso es una característica de las lesiones, porque aparte por ejemplo, si se cortase con un cuchillo, aparte de eso hay presión también que produciría hematoma, las equimosis también, o sea, no solo sería el corte propiamente dicho. Sí, pero estamos hablando de que estas personas sufrieron torturas, descuartizamiento y además fueron quemados sus cuerpos dentro del vehículo, ¿no? Sí. Y entonces, ¿todo esto se puede determinar a pesar de las quemaduras? Claro, habría que mirar el grado de las quemaduras. Las quemaduras se catalogan por la extensión y por la profundidad. Depende de la profundidad que lleguemos, si es muy profundo y llega al hueso, ahí no hay manera de ver si fue antes o después, porque lo que nos va a enseñar si estas heridas son peri o postmortem es la musculatura, los vasos, es todo el tejido blando que hay en el cuerpo, que son las que se producen las lesiones. Con lo cual habría que ver hasta qué punto fueron carbonizados o quemados. Bueno, lo que es la cremación de un cuerpo, si no se tiene un horno en las debidas condiciones, que ya de por sí se prolonga, es prácticamente dificultosísima, ¿no? No, claro, cuando se reduce un cuerpo a cenizas, me parece que son 800 grados los que hay en el horno crematorio. Y yo lo he visto y ahí no se identifica, no puedes ver si ha sido perimortem o postmortem, eso es inviable. Sí, la identificación de los cadáveres en estas condiciones hoy día con el ADN ya no es tan difícil, pero en aquel momento, en el 81, lo del ADN no era posible y la identificación se procedía a hacer no por las huellas dactilares, que quedarían destruidas probablemente por el fuego. Entonces, ¿cómo se procedía a la identificación de los cuerpos para determinar su identidad en aquella época? Bueno, pues para saber si es hombre o mujer, tienes ciertas características, como la pelvis, por ejemplo, que la pelvis de la mujer es más abierta para el tema del parto, por ejemplo. En el cráneo también tienes orificios que, según si es de hombre o mujer, también se puede distinguir. Y sobre todo el estudio de la boca, de los dientes, que más o menos pues todo el mundo tiene un estudio de dentista, ¿no? De haber ido al dentista, y por ahí se podría tirar para identificar un cuerpo. Es decir, que en aquel momento básicamente era a través de las muelas, para poder hallar la identidad, a través de la dentadura. Sí. Pero fíjate, en la época no era tan habitual como hoy día el mantenimiento de la higiene bucal y la cuidad del dentista, con lo cual sí cabe en lo posible que muchos cuerpos pudieran quedarse sin identificación por crímenes, ¿no? Pues vamos, estoy convencida que en esa época, si tuviesen los medios que teníamos ahora, aún así a día de hoy hay veces que nos quedamos ahí con falta de pruebas y no se identifican. En el 81, imagínate con los pocos medios que había. Claro, sobre todo en caso de personas a lo mejor desplazadas desde otros lugares. Recordad los esfuerzos que supuso y reconocer la identidad en el caso de los fallecidos cuando las tres copas. Y que de hecho en los restos óseos que se encuentran tampoco se consiguen averiguar de que identificar a la tercera hermana que faltaba si era ella, ¿no? En este caso, probablemente el hecho de la identificación venga nada más precisamente por el lugar en el que están localizados geográficamente, que son personas del lugar a las que se echa en falta. Y te aparecen allí los cuerpos en aquella famosa curva en la que se simuló
unos hechos que en realidad no tuvieron lugar o no tuvieron lugar los hechos que narraron y que desgraciadamente fueron amparados por la Guardia Civil, el Ministerio del Interior y el gobierno de Su Majestad Católica, el Rey de las Españas, por gracia del caudillo y de la Constitución del 78. ¿Qué se dice pronto? Sí, no, si es que lo digo porque a veces una de las cosas buenas que tienen en crímenes como esto, a mí este crimen me resulta especialmente repugnante. Porque en mi condición de Guardia Civil y en mi condición de antiguo miembro de las unidades antiterroristas de la Guardia Civil, el ver cómo se dilapida la sangre, la vida, el sufrimiento y el esfuerzo de tanta gente como ha estado al frente de la lucha antiterrorista por parte de una cuadrilla de tarados, pues me es especialmente gravoso, porque si algo ha sido o debe ser la Guardia Civil es respetuosa con las leyes. Entonces, indigna cuando la Guardia Civil o algunos guardias civiles, que es lo correcto, se asaltan a la torera, a mí me molesta especialmente. Entonces, bueno, este caso además demuestra y acredita unas características psicológicas, unas colectivas y otras individuales, porque no todo el mundo tiene el cuajo de simular un delito de estas características. Hay que tener una psicología muy especial y ahí sí sé quién nos va a poder ayudar en cuestiones de psicología y tanto de grupo o social como individuales. Aida, ¿qué nos puedes contar de estas personas que participan en estas situaciones? Hay que tener en cuenta, Francisco, que acababan de denunciar el vecino de la localidad que había avistado a 3 individuos que se correspondían con lo que en teoría eran los... El anuncio, el pasquín, el anuncio de los terroristas, sí, ¿no? De días antes. Que, bueno, recordemos que de uno de ellos ni siquiera se conocía la fotografía, pero de los otros dos sí. Y dado que tenían similitudes, la Guardia Civil pensó, bueno, ya está, los hemos encontrado, se han dado la fuga. Nos encontramos en una época difícil, en plena transición, en la cual la Guardia Civil sigue siendo un cuerpo cerrado, aislado, con una normativa. Es cierto que se están produciendo una serie de cambios, pero todavía mantienen una serie de pensamientos rígidos respecto a algunos temas. Situando un poco la vida interna de la Guardia Civil, el régimen interno, para que los oyentes puedan hacerse una idea de lo que era el ambiente claustrofóbico en el que se vivía, en la Guardia Civil, un guardia civil soltero no podía llegar al cuartel después de las 10:30 de la noche, salvo que pidiese autorización y entonces firmaba el pase de espectáculos que le permitía llegar a la 1. Por lo tanto, después de la 1 de la madrugada no había un guardia civil por la calle nunca. Pero es que además al guardia civil se le fijaba al lugar. No se le permitía salir de la demarcación sin autorización del comandante de puesto. De manera que tenemos, por un lado, una distribución territorial de la Guardia Civil por unidades, que cada unidad tiene una demarcación. La comandancia es una provincia. La provincia se divide normalmente en aquel entonces en 4 compañías. Cada compañía se dividía en 3 líneas y cada línea se dividía aproximadamente en 3 puestos, normalmente al mando de un sargento o de un suboficial o accidentalmente de un cabo. Y si los puestos eran menores, te podías encontrar con un pequeño puesto de la Guardia Civil formado por 3, 4, 5 miembros al mando de un cabo. Pero esa estructura impedía que, por ejemplo, el Guardia Civil que estaba en un pueblo fuera, en su tiempo libre, hablamos siempre, al pueblo contiguo a 15 kilómetros, con independencia de que tuviera coche o no lo tuviera. ¿Por qué? Pues porque la norma era de cuando se iba caminando y el caballo. Y el tiempo no permitía a un guardia civil estar a disposición del puesto y de su destino, y esa normativa se mantuvo hasta bien entrados los años 80, aunque no se cumpliese ya a finales de los 80. Por lo tanto, tenemos unos guardias civiles encapsulados en un territorio y además socialmente aislados. ¿Por qué? Porque la propia Guardia Civil se plantea, cuando el Duque de Amado va eligiendo de uno en uno los guardias civiles para crear el cuerpo, cuyo primer puesto estuvo en Vicálvaro, en la provincia de Madrid, pues lo que hace es plantear que se mantenga una distancia permanentemente respecto de la población en la que viven. De ahí que se cree la idea de la casa cuartel, como medio de aislamiento de la Guardia Civil respecto de la población. Un mundo aparte, cerrado sobre sí. Pero para el que ahí existen miles de dificultades para poder entrar en él. Un ejemplo, si un guardia civil quería casarse, tenía que pedir autorización
se hacía una información previa por parte de los servicios de información respecto de la familia y antecedentes de la novia, y solo con un informe positivo recibía autorización para poderse casar. Eso todavía lo viví yo en los años 90. Pero es que la cosa no se para ahí. No solamente había ese tipo de control. Había otra serie de controles, como era la revista de pabellones. Los guardias civiles, en sus viviendas dentro de los propios cuarteles, eran objeto de inspección periódica por parte de los mandos, hasta el extremo de que la única limitación para el mando era no penetrar en una habitación en la que hubiera, por razones de salud, en cama un familiar. Con esa excepción llegaban a levantarte la tapa del puchero para ver lo que comías e incluso que acreditases la tenencia de dinero en efectivo para que constase de que no tenías deudas. Claro, con la porquería que pagaban al pobre guardia civil de aquel tiempo, imaginaros que muchas veces lo que hacían los chiquillos era llevar el dinero de un pabellón a otro para enseñárselo al oficial, pero era el mismo billete de 500 pesetas, no cambiaba. Si hubiesen tomado nota de la numeración, sabía leoparda. Entonces, ese era el clima asfixiante no solo del guardia civil, sino de sus familias, que estaban a su vez también jerarquizadas. Y esto estamos hablando de una población eminentemente rural que durante años había accedido a la Guardia Civil a través de lo que eran las academias regionales. En cada zona de la Guardia Civil había una academia, no se había quedado un único centro de formación, y en el que muchas veces entraban porque un paisano de tu pueblo, que era guardia civil, te había recomendado, llevabas un jamón y con poco más que el certificado de estudios primarios, sabiendo a duras penas leer y escribir, entrabas. Eso significaba que como el guardia civil tenía que saber leer y escribir para redactar los atestados y los partes, como se impusiera una práctica diaria que eran las academias diarias del guardia civil, donde se le daba una leccioncilla todos los días, que se le obligase a memorizar todo, todos los artículos de la cartilla del guardia civil. El honor ha de ser la principal divisa del guardia civil, debe por consiguiente conservarla sin mancha, una vez perdido no se recobra jamás, por ejemplo. Había que aprenderlo de memoria. Será un pronóstico feliz para el afligido, infundiendo la confianza de que su presentación, y podría seguir así narrándose un artículo y otro, porque a mí también me alcanzó aquello. Por lo tanto, había una jerarquización de las familias dentro de un mundo completamente cerrado, en el que era inimaginable que un guardia civil pudiese hacer un juicio de legitimidad y un juicio de legalidad de la orden recibida de un superior, y mucho menos del teniente coronel jefe de la comandancia, cuyos compañeros de promoción del ejército ya eran coroneles y que recibía un tratamiento superior al que por el empleo le correspondía, porque normalmente tenía 25 años de servicio, la Gran Cruz de la Orden de San Hermenegildo, que le dotaba del tratamiento superior, que no era el de usted, sino el de señoría, el de usía. Y al teniente coronel de la Guardia Civil, por definición, se le daba ya ese tratamiento. Un teniente coronel jefe de una comandancia de la Guardia Civil era lo más parecido a un conde medieval en la frontera con el moro en el siglo X. Podía hacer lo que quisiera. Y para que os hagáis una idea hasta qué punto fue feroz la disciplina en algunas ocasiones, era fácil expulsar a un guardia civil del cuerpo con un simple telegrama desde la Dirección General. Aquella hiena de uniforme que fue don Camilo Alonso Vega, director general de la Guardia Civil, se distinguió por la especial saña con la que se empleaba en perseguir lo que él entendía que era cualquier infracción disciplinaria. Pero para que entendáis el clima de la Guardia Civil, técnicamente la guerra civil en España no terminó el 1 de abril del 39, terminó muchos años después, porque el bando de guerra estuvo vigente hasta casi los años 50. Como anécdota, en un lugar no voy a decir el pueblo, por aquello de no marcarlo, pero en una provincia extremeña, en una ocasión se llegó al pueblo la agrupación guerrillera de Extremadura, que eran los maquis, a proclamar nuevamente la vigencia de la República en aquel pueblo. Previamente desarmaron a 2 guardias civiles que estaban de correrías en las inmediaciones del bar del lugar. Acto seguido desarmaron la guardia de puertas del cuartel y había otro guardia que estaba enfermo y que no estaba armado y al que lógicamente no ofreció ninguna resistencia. Cuando terminaron el teatrillo de proclamar la República, esto, lo otro, y viva esto y viva lo demás allá, se fueron. Llegó al lugar, tras dar el parte de novedades al cabo, un jefe importante de la comandancia. Era el jefe accidental de la comandancia, si no recuerdo mal. Este buen hombre, cuando llegó allí, amparándose en ese bando de guerra,
situó a la fuerza del puesto en el muro del cuartel y los fusiló. Nunca jamás nadie le exigió ninguna responsabilidad. Y, por supuesto, murió en la cama en Madrid durante la transición, rodeado de sus deudos amantísimos que muy probablemente estaban venerando al abuelito que había fallecido en aquel momento, pues eso, con un alma bondadosa. Sin embargo, este abuelito vivió toda su vida despreciado por todos los guardias civiles sin excepción y sin que nadie le volviera a dirigir la palabra. Pero nunca se le hizo reproche legal alguno. Lógicamente, Francisco, en ese clima que acabas de describir, es lógico entender que se desarrolle una mente de grupo, la cual ya hemos comentado en otros programas, no sé si lo recordaréis, en la cual todos los individuos se comportan en base a un objetivo común y sus personalidades acaban diluyéndose. Lo cual, como tú has comentado, no entra en conflicto con el tema de la responsabilidad, que ya hemos hablado que en ese momento ellos tenían que cumplir la orden de su superior, quisieran o no quisieran. Y además tenemos al nivel individual una serie de características patológicas en cada uno de estos agentes que nos ayudan a comprender cómo se desarrolló esta masacre. Sí, pero fíjate un detalle. Hay un agente, por ejemplo, que se dirige por escrito a la madre de uno de los asesinados y le cuenta cómo ha sido. Es decir, siempre hay individuos que consiguen sustraerse a la psicología del grupo. Y entonces yo entiendo que no se puede, que no es una disculpa el carácter grupal como para eximirles de responsabilidad. No, pero yo nunca lo utilizo en ese contexto. Nada justifica lo ocurrido. Simplemente nos ayuda a entender cómo se puede haber sucedido el hecho. Pero nunca justifico un crimen en base a nada. Porque no es justificable. Y menos en este caso. Como así tampoco sería justificable cuál era el contexto social y político de aquella época. Estamos hablando del año 1981. El año 1981 no permitió ni digerir las uvas. Ya el 3 de enero ya ETA empezó a matar gente. Y siguió el 5 de enero, y siguió el 14 de enero, el 17 de enero, el 6 de febrero, 5 de marzo. Es que si me pongo a relatar los días en que ETA estuvo matando, no terminamos. A todo esto se unió que también en el mismo mes de enero secuestran al industrial valenciano Luis Núñez Sanchis. Un secuestro de enormes proporciones. Igualmente, el 29 de enero se producía el vil asesinato del ingeniero de la central nuclear de Lemóniz, José María. Efectivamente. Eso convulsionó de tal manera a la sociedad española que la llevó a una situación límite. Y a la vasca, porque acuérdate que las afinidades de este ingeniero y las vinculaciones con la alta burguesía vasca eran evidentes. Pero es que pocos días después se produce la intervención del rey en la Casa de Juntas de Guernica. ¿Qué es lo que ocurre cuando el rey intenta hacer uso de la palabra? Que todos los diputados vascos de Ribatasuna se ponen a cantar el Euskogutaria, que es decir, a interrumpir ese acto. Y son expulsados pues por las fuerzas del orden. Imaginaos cómo la que se está montando, y pocos días después, bueno, unos días antes había dimitido Adolfo Suárez como presidente del gobierno, y pocos días después se produce el golpe de Estado de Tejero con 200 guardias civiles entrando en el Congreso de los Diputados. Anda que no han transcurrido 2 meses y lo que llevamos ya. Pues bien, en todo este contexto, ETA sigue produciendo asesinatos cada vez más viles, como es precisamente el atentado contra el general Valenzuela, que es el que da origen a esta locura del crimen del caso Almería, en el cual pues precisamente el único que no muere es el general Valenzuela, queda mal herido, pero fallecen son asesinados los miembros del cuarto del... Es que en concreto ese servicio lo he prestado yo. Y es que ese servicio se prestaba durante un periodo de tiempo, se prestó por escoltas de la Guardia Real, pero precisamente es en el año 81 cuando el servicio de seguridad se hace cargo también de la escolta del jefe del cuarto militar. Y por lo tanto, en aquel momento el golpe era un golpe no contra un militar, sino que era contra un militar de la Casa Real. Con lo cual, el golpe era un golpe contra la corona. Y eso fue muy duro. Pero fijaros, y quiero volver un poco ya saliendo del contexto sociopolítico de aquel momento, que es importante, pero que no es el crimen, las circunstancias concretas en las que de los hechos posteriores. Es que se los llevan a torturarlos a un cuartel abandonado de la Guardia Civil, unas ruinas.
O sea, ellos saben perfectamente que no pueden llevarlos a la comandancia. Entonces, la impresión que produce es que este teniente coronel no contó con unos guardias civiles cualquiera, sino con un pequeño grupo de su confianza que le iban a seguir en una aventura tan alocada como esta. Pero fijaros lo miserables que resultan, que descuartizan los cuerpos para que les quepan en el maletero, los tirotean para que parezca que ha habido un enfrentamiento y acto seguido compran la gasolina con el propio dinero de las víctimas y le meten fuego. Pero vamos a ver, es que hace falta ser muy burro, para pensar que no se va a hacer una autopsia en este caso y para pensar además que alguien se va a creer que han muerto en un enfrentamiento armado. Porque lo de que se inicie un fuego que pueda cremar los cuerpos en todo o en parte, vale, lo entiendo. Que puedan perecer en un enfrentamiento armado, lo entiendo. ¿Pero qué han hecho? ¿Se han autodescuartizado solos en la curva dentro del coche? Pedazo de animal. Porque es que hay que ser muy burro. Claro, por eso eres teniente con él. Hay que ser muy burro. Si no, no se te ocurre. Y tú dime a mí, Liz, ¿esto cuela en una autopsia? Ni de broma. No, para nada. No lo es. Te digo lo mismo de los disparos como de las heridas por muerte a la hora de descuartizarlos. Todo lo que hemos comentado muchas veces del anillo de contusión en los disparos, las señales que deja la pólvora y todo eso, en un disparo a un cuerpo sin vida no se produce esa lesión, se produce el orificio y no hay más. Con lo cual tampoco, en caso de que no se hubiesen carbonizado, no nos hubieran quemado, se hubiese visto que esos disparos fueron cuando el cuerpo estaba ya muerto. O sea, que también es un poco de sentido común, un poquito. Yo diría, no cuela, naturalmente que no cuela. Joder, pues en buena medida sí coló Francisco, porque la sentencia de la Audiencia Provincial de Almería no les condena por un delito de torturas y por un delito de asesinato. Es decir, el relato de lo que verdaderamente ocurrió, que en buena medida lo sabemos por aquel anónimo escrito de un guardia civil que se dirige a una de las familias, no coincide en absoluto con el relato de hechos probados de la sentencia. Encontramos una diferencia entre la verdad material y la verdad judicial que es verdaderamente abismal. Y de hecho, la acusación particular pedía, en buena lógica, como lo haríamos tú y yo, la condena por delitos de torturas y de asesinato, pero el Ministerio Fiscal pedía la condena por un delito de homicidio y la Sala condena por un delito de homicidio. Pero, ojo, me añade en la actitud del teniente coronel la circunstancia atenuante de cumplimiento de un deber y en los subordinados la circunstancia atenuante de obediencia debida. Bien, pero es que la aberración va más lejos. Porque es que en un momento determinado alguien, no identificado a día de hoy, le pone una bomba al abogado de la acusación particular en el coche. Sí, bueno... Es que el coche vuela por los aires. ¿Por qué no se la ponen al fiscal? ¿No será que es que el fiscal no es un peligro? Bueno, es un peligro para el ciudadano, habitualmente, me consta. Es decir, yo normalmente cuando veo un fiscal, por ejemplo, el recientemente imputado Gallardón, el cómo durante 2 años le encubren y protegen por una estafa como un piano de cola, por hacer desaparecer, pagar 87 millones de euros por una empresa que no valía 5 y desaparecen 60 y pico millones. Eso no se ve, vamos, en un juzgado nunca. En fechas recientes dimitía de su cargo la presidenta de la Comunidad de Madrid por la comisión, fuego amigo que lo llaman, de un delito leve de hurto en un supermercado de 2 tarros de crema. Harto estoy de defender a gente que ha hurtado productos de ese tipo, pero con un pequeño matiz. No llaman de la jefatura de superior de policía para que los suelten inmediatamente, sino que si puede el de seguridad de turno, le mete algo más en la bolsa para ver si pasa de 400 euros y así lo convertimos en lugar de en delito leve en delito ordinario y que se le agrave la pena. Es decir, el estado que vivimos, las leyes que vivimos y las instituciones que vivimos tienen, y no me cansaré de decirlo, una clara, rotunda y fundamentada entidad mafiosa y criminal. Al jefe de la banda
no hay más que ponerle nombre. Porque es igual de ladrón que todos los demás. Eso sí, alguno ya está jubilado, pero es igual de ladrón. Y como él, todos. Claro, es muy triste, muy lamentable saber que en un momento determinado a ti te pueden pasar ese tipo de cosas. Pero no ya como ciudadano. Es que incluso como abogado de la acusación particular, Darío, que era el nombre del abogado, Darío Fernández, tuvo un comportamiento, bueno, ejemplar es poco. De hecho, se dejó la carrera en este caso. Y si no hubiera sido por él, esto había acabado impune. Porque es lógico, como buen político que era el ministro del Interior, es decir, político y sinvergüenza de redomado es una cosa, son casi sinónimos. Gentuza. Cuando tú no vales para nada en la vida, te haces político. Y entonces Rosón tuvo el santo cuajo, es decir, hay que ser un sinvergüenza para salir diciendo la versión que había dado la Guardia Civil. Que es que cuando los conducían camino de Madrid engrilletados en el furgón celular, se habían intentado escapar y que como consecuencia de eso les habían tenido que disparar. Vamos, sí. Y se habían descuartizado con los grilletes. Hay que ser, además de ministro del Interior, hay que ser sinvergüenza, que es prácticamente lo mismo. Porque no hay uno bueno. Entonces, estas cosas claman al cielo. Bombas en los coches de los abogados. Familias destrozadas que no tienen respuesta del Estado de legalidad. Y a esto lo llaman, los sinvergüenzas estos, Estado de Derecho. Bueno, el compañero abogado que llevó la defensa del teniente coronel, Castillo-Quero, por lo menos no habló del Estado de Derecho. Se permitió hablar de algo pues un poco más trascendente, como que la causa última de las muertes fue el designio divino. Así, con esas palabras. El azar. No, el designio divino. Y porque decía que el extraño giro que hizo el automóvil para que las balas dirigidas a las ruedas llegaran a los cuerpos de las víctimas venían en el arcano de los designios de Dios. Bueno, es que hay que ser sinvergüenza. Es que tienen cuajo, ¿eh? Bueno, pues este mismo abogado, según terminó esta impresionante versión divina de los hechos, se dirigió a la sala mirándole a los ojos y diciéndole: no podéis condenar a la fatalidad porque escapa de vuestras posibilidades. La verdad es que es un auténtico castelar, ¿eh? No diremos el nombre. Bueno, pues todavía la infamia no se detiene donde estamos, porque es que a quien se le diga que a estos chicos no se les reconoció nunca como víctimas de terrorismo, que 36 años después el gobierno denegó el reconocimiento de víctimas del terrorismo. Entonces, claro, es que a veces se nos olvida, pero en España ha habido terrorismo de Estado, siempre. Siempre. Pero claro, cuando el terrorismo... Bueno, tenemos por ahí un narcotraficante de nacionalidad colombiana que ocupó un alto cargo en la administración del Estado español, que tiene 27 muertos a sus espaldas. No sé quién puede ser. Piensen ustedes. Esta diferencia entre la verdad material y la verdad judicial, que ya se sabía, si es que ya casi estaba en el acervo popular lo que verdaderamente había ocurrido, a lo que la sala de la audiencia hizo oídos sordos. A los 3 años de ocurridos estos hechos, de ocurridos estos asesinatos, no tienen otro nombre, una de las familias de las víctimas recibe una carta anónima de un guardia civil destacado en el mismo puesto. No se sabe quién fue. Civil anónimo. Y la familia fue la familia Mañas. La familia Mañas. Y fue un guardia civil anónimo. Guardia civil anónimo. En algunos sitios... Se ha llegado a decir en algún sitio que fue el propio teniente coronel Castillo. Yo lo dudo, porque en algún momento creo haber recordado que dijo que volvería a hacer lo mismo. No cuadra mucho con un acto de contrición. Y además era una carta llena de faltas de ortografía. Hombre, a un guardia civil de puesto normal y corriente, pues sí cabe atribuirle esas deficiencias. Pero tal vez a un teniente coronel de la Guardia Civil, pues tantas faltas de ortografía y tantas faltas de gramática como que tenía esa carta, no cabe atribuírselas. Eran muy exigentes para entrar en la academia. Hombre, lo que pasa es que probablemente, yo creo que si se ha llegado a saber de verdad lo que ocurrió, ha sido precisamente gracias a esa carta, porque con anterioridad se podía intuir, pero saber a ciencia cierta no se sabía. Y luego, realmente las penas son muy livianas, porque estamos hablando de que de los 11 guardias civiles que participan en los hechos, se condena solo a 3. Y solo a uno de ellos a pena de 25 años, sí, o 15 y a 12. Sí. Y a los otros 8
Sí. No, los otros 8 quedan impunes. Quedan es que impunes, ni se sientan ¿no? en el banquillo. Con Es lo decir, cual, se le condena a 24 años por 3 homicidios. Ujú. La condena por el delito de homicidio, la mínima en aquel momento, era la reclusión menor de 12 años y un día a 20 años. ¿Y por qué se le condena a 8? Bien, porque le bajan la pena a 1 grado por esa circunstancia atenuante de cumplimiento del deber. Ya se la han bajado a 8 años por cada una de las muertes. bueno, pero ¿y el encubrimiento de los otros? ¿O cuando no la complicidad? Eso ni aparece, ni está ni se le espera. Y respecto de los otros guardias civiles, se le baja la pena a 2 grados porque se les añade la circunstancia atenuante de la obediencia debida. Entonces vamos teniendo una degradación de las penas que convierte este hecho, sí, vamos, 24 años de cárcel, pues de la misma manera que hablamos de que en los asesinatos etarras les salían baratos, pues en este caso también. Es a un guardia civil al que le sale barato esta tropelía. Claro, lo malo es que todo esto, lo que ha ido creando y lo que ha ido generando, es una degradación de las leyes, de la sociedad y, por supuesto, la sensación de que seguimos sin Estado de Derecho y sin igualdad de los ciudadanos ante la ley. ¿Por qué? Porque en realidad la ley se aplica según a quién y según cómo. Y eso hace que nuestro sistema legal sea muy, muy deficiente. Si encima a todo este tráfico de influencias, a este favoritismo, a esta desigualdad, le añades las perversiones del propio procedimiento penal que la ley con posterioridad ha introducido en las leyes, como es una cosa es delito dependiendo de si eres niño o niña, pues eso es una aberración. A continuación le quitas presupuesto, pones límites a la instrucción de 6 meses ampliable por otros 18, pero solo si lo dice el fiscal. Entonces, claro, al final te has cargado el sistema de administración de justicia y aquí no se administra justicia, se administra la ley. Y lo malo es que se administra muy mal. Y luego una prueba del impacto social fue el hecho de que también se llevara al cine y que el papel de los 3 chicos asesinados lo encarnaran unos actores de primera línea. Antonio Banderas, Juan Echanove e Iñaki Miramón. Bueno, Juan Echanove en aquel momento no estaba en primera línea, se presentaba en sociedad, por así decir. Y de hecho, en los títulos de crédito viene presentación de Juan Echanove. Y sale un Juan Echanove que verdaderamente es cándido, ¿no? Es verle verdaderamente el papel inocente de esa persona. Hombre, la película, evidentemente, a mí lo que más me gustó, es una película además que se puede ver en YouTube. Hay 2 papeles que son impagables, buenísimos, de gigantes de la interpretación del momento. Uno es Agustín González, que encarna el papel de un abogado que es quien realmente se deja la piel por sacar la verdad a la luz. Y luego el papel de malvado, que ya lo encarnó también desde la perspectiva militar Fernando Guillén en Los crímenes del capitán Sánchez, en La huella del crimen, que ahora encarna el papel de un teniente coronel cuyo nombre se ha cambiado porque no sea que fueran a tener problemas, porque evidentemente fue difícil. Sí, bueno, hubo una sola película secuestrada en los tiempos de la transición que no fue esta, fue El crimen de Cuenca, dirigida por Pilar Miró. Llegó incluso a ser procesada por la jurisdicción militar. Y entonces, pues eso daba pie a que se autocensurasen otras producciones cinematográficas como fue esta. Entonces, al principio de la película dejan bien claro que los hechos son en base a la sentencia de la Audiencia Provincial de Almería. Tampoco es que fuera en base a la sentencia de la Audiencia Provincial de Almería, pero bueno, lo sueltan. Y dicen pues que los personajes han cambiado y tal, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos un miedo a que nos secuestren la película que vamos a tratar de colarla. Y una de las cosas que hacen, que yo pienso que tiene que ver con esto, es poner una banda sonora infame, Francisco. Sí, eso sí, pero fíjate, el papel además es un abogado que, siendo un personaje tan netamente español como Agustín González, en realidad encarna el papel de un abogado muy poco español, porque es el abogado americano, el abogado detective, el abogado que investiga la verdad para ponerla de manifiesto. Yo, en todos los años de carrera que llevo como abogado, llevan unos pocos, no he visto un abogado detective nunca. Es decir, el abogado se encuentra el pastel preparado. Es decir, no sales a la calle a buscar los elementos, las piezas de convicción, introducirlas en el procedimiento. Y Agustín González en este caso sí lo hizo.
Y luego, precisamente la conflictividad de la película se aprecia en que no pudieron ni alquilar los uniformes. Lo de ir a Cornejo y alquilarte el disfraz de romano, no, porque tratándose de lo que se trataba, no te lo alquilaban. Y les tuvieron que alquilar los uniformes, no los alquilaron y al final los tuvieron que hacer. Y lo mismo con los vehículos. Los Land Rover que se utiliza los tuvieron que comprar y pintar de verde, porque no había manera. Fijaros el miedo que había en aquel momento a salirse de guión. No es que ahora haya menos, pero en aquel entonces, desde luego, no era poco. No, desde luego la ayuda a la producción y a la producción ejecutiva fue mínima, no, es casi inexistente, yo diría. Bueno, la realidad es que la película dicen que no está muy bien hecha, que no está muy bien narrados los hechos. Yo sí puedo decir que a mí me ha gustado, que ese ir alternando el juicio con los flashbacks en cada momento de los hechos que se van narrando, los hechos criminales, sí permiten ilustrar ese desarrollo de la vista oral de un modo, bueno, pues yo creo que más que suficiente. Aunque realmente el valor de la película no es un valor tanto artístico como el valor testimonial de un tiempo y de unos hechos. Sí, naturalmente. Lo que pasa es que tenemos unas soberbias interpretaciones por parte de Agustín González y de Fernando Guillén que verdaderamente no se pueden desdeñar. Es decir, el informe final que hace ante la sala de la audiencia Agustín González es para quitarse el sombrero. No solamente por lo que le hayan puesto los guionistas, sino la forma en que lo dice, el estremecimiento que produce al espectador. Es impresionante. Como también la forma de actuar de Fernando Guillén. Si fueran otros actores, tal vez el resultado, desde el punto de vista artístico, hubiera sido bien distinto. Yo creo que esta película tiene el mismo valor que ha hecho Pedro Costa. Estamos hablando de que Pedro Costa ha sido capaz de retratar nuestra sociedad en su cara más fea. Y quizá por eso no nos gusta recordarle, aun por mucho que su trabajo siga siendo un mito y no nos gusta recordar su trabajo. Ahí tenemos, por ejemplo, ¿por qué no voy a perder la ocasión de decirlo? El caso Redondela, que ya he hablado de él en este programa, cuando hablamos de la corrupción y de cómo la justicia, en concreto el padre de Rajoy, presidente de la Audiencia Provincial de La Coruña, tuvo una actuación manifiestamente mejorable, el actual inquilino del Palacio de la Moncloa junto con su queridísimo hijo. Me lo dejo ahí. En fin, pues no sé si nos queda alguna cosa más por decir. Probablemente este programa sea uno de esos programas que que parta la audiencia en dos y habrá detractores absolutamente férreos, defensores de las esencias de las instituciones, y habrá personas que sean absolutamente partidarios de que hayamos hecho un programa que realmente no podemos evitar, por mucho que queramos, situarlo en lo que fue un crimen en el contexto de la política y de la sociedad. No solamente es crónica negra, pero es que lamentablemente en España la crónica negra, la política y la alta sociedad se confunden con demasiada frecuencia. Entonces, quizás haya personas a las que le moleste esto. Lo digo porque en fechas recientes nos comentaba un oyente que si seguíamos hablando, concretamente yo, en los términos en los que lo venía haciendo de su majestad, el rey emérito, lo de emérito es un titulillo que los lacayos se han inventado, no viene en ningún sitio. Pero debe ser que como tenían un papa emérito, ahora quieren tener un rey emérito. Pues dejaría de escuchar el programa. Yo ya le dije en su momento que agradeceré mucho que las personas que no son capaces de soportar la verdad no me escuchen, porque no hablo para ello. Y bueno, con esto creo que podemos dar por concluido el caso Almería, el triste caso Almería, porque con independencia de cualquier cosa eran 3 chavales jóvenes que murieron de un modo atroz y que a sus familias se les negó hasta el duelo. Una vergüenza. Pero desde luego, bueno, vaya nuestro granito de arena en recordar no sus ideas políticas con las que yo no coincido, sino con su siempre derecho a vivir, que en eso sí coincido. Y nada más, ¿creéis que decir alguna cosa más? ¿Os queda algo en el tintero? Pues mira, lo que has dicho tú, las instituciones te pueden gustar más o menos, pero las instituciones están hechas de individuos. Y los individuos, por eso se llaman individuos, cada uno hace lo que le parece bien, mal, mejor o peor, por lo cual no hay que juzgar a un colectivo por ciertas personas también. Como bien dices, aquí en este país tenemos una suerte con estas cosas que... Hombre, vamos a ver, date cuenta, este programa lo he dirigido yo y soy guardia civil.
Con lo cual es evidente que los guardias civiles, todos, no somos así. Como en todos los colectivos hay gente así. Claro, en cualquier colectivo. Pero da igual, Pues te porque digo que es algo que, por ejemplo, a mí nunca se me perdonará. Porque para algunos, que yo pueda denunciar un hecho así o lo pueda traer de la memoria a gente, bueno, pues de la edad de Aida. Aida, tienes 27 años, que esto no lo ha vivido, no es anterior a su nacimiento. Pues el que yo le pueda explicar cómo fue el tiempo y el país que vivieron en su juventud sus padres, hay gente a la que no le gusta. Porque en este país hay gente que habla de memoria histórica, que es una contradicción, para hacer lo mismo que se ha hecho siempre, ¿vale? Que es padecer una hemiplegia moral. Claro. Decía Ortega y Gasset que ser de izquierdas o ser de derechas son dos formas de hemiplegia moral. Pues evidentemente aquí hay que mirar siempre con saña, con antipatía y con odio al que es diferente. No se le puede escuchar. Y yo no soy partidario de eso. Yo tengo mis propias opiniones, pero quiero escuchar a todo el mundo. Por eso cuando en audiencias nos surge alguien que nos critica por nuestra libertad en la forma de hablar, pues yo lo único que le puedo decir es una cosa: váyase, no me interesa. Como esto no lo hacemos por dinero, pues tampoco nos interesa que nos escuchen, no nos aporta nada. Hablamos para gente que tiene una mentalidad abierta y que es capacidad de ser partidario del bien en contra del mal, por encima de las etiquetas, de las creencias personales o de las historias particulares. Y eso no siempre todo el mundo lo entiende. Bueno, no nos enrollemos más, que esto empieza a dilatarse en exceso. Nos ha faltado nuestro amigo, el pirata pata de palo, don Marcos, que probablemente hoy hubiese sido interesante escucharle, pero tiene una rodilla en pleno proceso de amputación. Estoy exagerando, tranquilos los amigos de Marcos. Sencillamente tiene una pequeña lesión de rodilla que le tiene inmovilizado un tiempo. Y esperemos que en el próximo programa vuelva a estar con nosotros. Ahora nos despedimos todos, no sin antes recordarles que tienen que comprar nuestro libro La Noche de Autos mucho antes de lo que suponen, porque el verano está a la vuelta de la esquina y tienen que tener 24 casos criminales que leer, que no en todos somos tan acerbamente críticos como ni aceradamente duros como lo hemos sido hoy. Pero siempre es un libro interesante y lo mejor que pueden hacer para adquirirlo es pedirlo en Amazon, en Casa del Libro, en el Corte Inglés, directamente a la editorial EAS o a nuestra dirección de correo electrónico, eldiadeautos@gmail.com, donde también les gestionaremos el que puedan adquirirlo. Y recomendarles que muchos oyentes nos preguntan que dónde pueden encontrar los programas anteriores. Los programas anteriores los tienen tanto en nuestro canal de YouTube como en nuestro canal de iVoox, y los mucho más anteriores, que eran los de cuando estuvimos en una emisora de radio, cuyo nombre prefiero no decir aquí ahora, los pueden encontrar también en iVoox, en los de esa emisora de radio, en concreto bajo el nombre La Noche de Autos. Y ahí sí pueden encontrar otros 28 casos criminales que si no los han borrado, los comentarios no los ponen, o sea, eso sí, no se molesten en hacerlos, pero sí, por lo menos sí podrán escucharlos. Muy a prisa, porque nos metían mucha prisa en tener que confeccionarlos, pero están ahí. Y ahí podrán encontrar casos, como nos han sugerido algunos oyentes, como el crimen del Galindos o Jarabo, que son crímenes famosos y crímenes que algunas personas nos dicen que están deseando oírnos. Ya los hemos hecho, concretamente septiembre del pasado año. Y nada más, despediros como corresponde, que es con el deseo de que volváis. O sea que Liz Pérez, nueva propietaria de Perro Pequeño, que suma a dos grandes. Ha sido un placer tenerte aquí, discutir contigo, pelearme contigo. ¡Ay, la gente me critica por como lo mal que te trato! Bueno, pues sí. Al que no le guste ya sabe lo que tiene que hacer, bien lo has dicho antes. Ah, ¿no? Sí, ¿no te importa? No, pues debe ser que en ningún momento me he sentido debe ser que tú y yo aquí tenemos un rollo. Si supiera la gente fuera de la alcachofa, ¿verdad? Pero que sepa que te quiero mucho y que ahí estamos. Sabes que eres una persona especial. Que en el próximo programa estarás aquí. Luego tenemos a nuestra prudente, pudorosa, educada, psicólogo clínico, que cómo no, cuando le dices algo así un poco fuerte,
se pone colorada. Ustedes no la ven, pero nosotros que sí, y a veces no la distinguimos de la alcachofa. Debe ser el reflejo, que es rojo. Me estás dejando muy mal, Francisco, ¿eh? Entre lo de la edad y los adjetivos, No, muy mala no, imagen. te estoy poniendo una chica pudorosa, llena de virtudes, estudiosa, muy estudiosa, y que todos deben acudir sin dudarlo. Busquen ustedes en internet su página y no duden en pedirla en el gabinete, porque muy probablemente les entenderá con mucho gusto. Si ustedes no notan que les pase nada, se lo inventan y si la conocen, porque también es una persona muy agradable que da gusto estar con ella. Con lo cual ustedes invéntense, no sé, un complejo de Edipo, lo que ustedes... Sí, no, pero eso no que te dan pastillas. No, algo que sea sin pastillas, así tal, ¿no? Y así de paso conocen a Aida Navas Jiménez. Muy bien. Para que veas que a veces me lo sé. Y que también será un placer volver a tenerte la próxima semana. Igualmente. Prepárate cómo arreglar la cabeza y los tornillos al futuro criminal y la próxima semana, el próximo programa estaremos aquí. Me quedas tú, Jorge, que una vez más seguiremos caminando hacia el verano, vista tras vista, juicio tras juicio, tratando de sobrevivir hasta el próximo programa y pensando de qué hablaremos la próxima vez. Pues sí que le vamos a hacer, ¿no? Porque todavía no lo sabemos, que es lo mejor. Sí. Hay veces que sí, como, pero no. Como nosotros de las piernas estamos bien, no podemos... No te creas. Pero algunos ya sabes que tengo una hecha polvo. Un saludo desde aquí a Marcos. Pero... Mejórate, hombre. Pero... Espérate. Espérate, te puede quedar peor, ¿eh? Sí. Y bueno, pues nada, que nos vemos el lunes y que tengas buen finde. Igualmente. Y que nos vemos aquí con el Cachofa el próximo día. Que el próximo día esperamos también tener ya el nuevo equipo técnico que nos permitirá mejorar la calidad del sonido y que no nos echen los perros algunos oyentes, pero de verdad que es que esto no es fácil, ¿eh? No se crean ustedes que es tan sencillo. Y nada más, ya saben que les ha hablado su amigo Francisco José Fernández Cruz Sequera y que les espero en el próximo programa del Día de Autos, en este canal, en este programa de Crónica Negra que hacemos con todo el cariño para todos ustedes. Buenas noches.